Señora Presidenta, buenas tardes, señor Defensor. Buenas tardes, compañeras y compañeros, integrantes, funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes que nos acompañan, medios de comunicación. La Defensoría es una institución que está en su 25 aniversario. Es una institución que se ha venido consolidando con una trayectoria de defensa y protección de las y los habitantes que acuden a ustedes para lograr una acción de protección de sus derechos e intereses. En ese sentido debe continuar por el camino de ser una voz independiente y con una sólida visión de derechos humanos. Sin embargo, es muy importante ese deber de desplegar una acción intensiva, mucho más contundente en prevención y educación en derechos humanos. Esta función es especialmente relevante en el contexto que estamos viviendo y nos queda muy clara su necesidad, pues sigue siendo evidente el desconocimiento y tergiversación de amplios sectores de la ciudadanía sobre el valor y los alcances de los derechos humanos en la vida política y democrática de nuestro país. Nos quedó evidente la persistencia de prejuicios que subsisten en nuestro país, de enfoques antidemocráticos y violentos que deben ser tomados muy en serio como indicadores de la necesidad del cambio cultural, especialmente todo lo relativo a derechos humanos. Porque nada hacemos aprobando leyes para garantizar la igualdad y no discriminación si la ciudadanía no se apropia de ellas, no las hace suyas y no las realiza en todos los espacios de su existencia. La educación en derechos humanos no es solo en un plano discursivo o intelectual, sino que debe implicar una praxis, un cambio en la conciencia y en la vida cotidiana de todas las y los ciudadanos. Es necesario seguir profundizando sobre esto y la Defensoría tiene un mandato y una responsabilidad muy grande en este sentido. Debe liderar como institución nacional de derechos humanos los procesos que den forma a las recomendaciones, pautas y estándares que emitan los órganos de los tratados para que sean accesibles a la ciudadanía. Sé que la Defensoría realiza acciones en ese sentido, tanto con el sector público como con las organizaciones no gubernamentales. Más me preocupa que estas acciones sean dispersas y puntuales. Concretamente, tengo 4 preguntas que me gustaría que usted me pueda responder. ¿Qué ha realizado la Defensoría de los Habitantes para fortalecer sus funciones de prevención y de educación en derechos humanos y generar una acción sostenida en el tiempo que le permita medir el impacto y evaluar sus resultados? Además, ¿cuáles medidas en concreto ha tomado la Defensoría para que en su función de prevención tenga mayor cobertura y mayor impacto en la reducción de prejuicios y prácticas culturales para reducir los niveles de violencia y de discriminación en nuestro país? ¿Y cuáles acciones impulsa la Defensoría para que las instituciones públicas realicen políticas y den servicios públicos con garantía de inclusión social, interseccionalidad y no discriminación? Y un último punto que me preocupa y tiene que ver con que en el informe 2015-2016 se presentan retos y fortalezas del país para cumplir con los 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el informe 2016-2017 hay un capítulo especial que plantea recomendaciones de los órganos de tratados y seguimientos a los ODS, pero no veo un enfoque tan estratégico y sólido en materia de seguimiento sobre la base de indicadores concretos a estas líneas de trabajo, incluyendo el programa de pobreza y exclusión y sus diversos proyectos de investigación. Veo ausente ese enfoque tan estratégico y tan sólido y me llama la atención y para mí ese enfoque le estaba dando un viraje diferente a la Defensoría. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Mire, en relación con su primera pregunta, en relación
con el tema de cuáles son los esfuerzos que la Defensoría ha realizado en materia de educación en derechos humanos. Nosotros hemos fortalecido los nexos con la Escuela Judicial, ¿verdad?, para el tema de violencia de género. Con el Ministerio de Educación Pública se ha trabajado para efectos de lograr la inclusión en materia de derechos humanos en propiamente las estructuras del Ministerio de Educación Pública. Hemos conformado incluso algo realmente maravilloso, señoras y señores diputados, que es el Foro Interreligioso, donde todas las denominaciones religiosas del país están convergiendo en un diálogo sincero, amplio, abierto, en relación con la libertad de culto en el país. Esto es un hito histórico que nació desde la Defensoría de los Habitantes y que para nosotros, efectivamente, en materia de derechos humanos, es un logro maravilloso. Hemos fortalecido en materia de educación en derechos humanos nuestra relación con poblaciones históricamente excluidas, como las campañas que he mencionado, ¿verdad?, en relación con cuáles son las medidas en concreto para reducir los niveles de violencia y discriminación, que usted me pregunta. Mire, la más enfática medida, y que yo efectivamente vuelvo a hacer un llamado a los y las señores diputados, si ustedes los tienen a bien, que es abocarse al estudio del proyecto de ley para evitar la discriminación, el racismo y los crímenes de odio. Creo que es la acción más directa que la institución ha visto, después de recoger la experiencia que he comentado en relación con la exclusión y la discriminación, y por qué no, a veces discursos de odio en ciertas poblaciones. Sobre el enfoque relacionado con el tema del informe anual, yo ahí tengo que decirle que fue una decisión directamente mía, señora diputada, en relación con Dario. ¿Por qué? Porque la Defensoría cumple 25 años en la institución y era importante resaltar ese hecho histórico, que no quiere decir que no estemos trabajando en el seguimiento de los ODS, todas las direcciones temáticas de la Defensoría que están involucradas con respecto a este tema, están trabajando incluso nosotros con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como con Mideplan, formamos parte del proceso de seguimiento y la institución está precisamente velando dentro de sus competencias por el seguimiento a los ODS.